Hace unos días se conoció una noticia que ha suscitado toda suerte de reacciones en el mundo económico en Colombia. Se anunció que la familia Gilinski y su socio árabe, el International Holding Company, IHC, van a vender la totalidad de su participación en el grupo Nutresa y que por este negocio se espera recibir unos 12.000 millones de dólares, luego de que se invirtieron unos 3.500 millones de dólares. Hay que recordar que Nutresa fue la empresa que terminó en manos de Gilinski y de su socio árabe, luego de una impresionante puja que se inició a partir de una toma hostil, una de las más importantes que haya registrado la Bolsa de Colombia, y que se inició con una serie de OPAs a finales de 2021. Operaciones que tenían como fin lograr que el grupo Gilinski y su socio árabe se hicieran al control del grupo empresarial antioqueño. Y sobre todo a lo que ellos consideraban era la joya de la corona, que era Bancolombia. Un banco que tiene un especial significado hasta hoy para la familia Gilinski, porque como contamos en su momento aquí en A Fondo en varios podcasts, el grupo Gilinski había sido dueño de ese banco, porque se lo había comprado al Estado en la década de los 90. El banco había sido puesto en venta luego de que su antiguo dueño, el todopoderoso Jaime Mikkelsen, que en ese momento era el gran dueño del país, pues lo había saqueado. Bogotá, 27 de septiembre de 1990. 51 meses de cárcel a Mikkelsen. Jaime Mikkelsen Uribe, expresidente del Grupo Gran Colombiano, deberá purgar una pena de 51 meses de prisión y pagar, junto con uno de sus antiguos socios en el conglomerado financiero, una indemnización estimada inicialmente en 1.700 millones de pesos por perjuicios causados al Banco de Colombia. La sentencia, dictada ayer por el juez 18 penal del circuito Javier Osorio Barrero, se relaciona con los delitos de abuso de confianza e infracción al decreto 2920 de 1982, que buscó prevenir el manejo irregular de dineros captados al público. Para hacer una historia corta de una historia que ha sido muy larga, solo habría que decir que los Gilinski, para poder impulsar su banco, su nuevo banco, decidieron aliarse con el BIC, un naciente banco antioqueño, el Banco Industrial Colombiano, cuyos dueños eran lo que después se conocería como el Grupo Empresarial Antioqueño. Y ahí fue Troya, porque fue una unión muy infeliz que terminó en un pleito inmenso en el que el grupo Gilinski terminó vendiendo sus acciones y dejando el control a los antioqueños de un banco que hoy se conoce como Bancolombia. Muchos años después, el grupo Gilinski, a finales del 2021, decidió lanzar la toma hostil más grande que se haya lanzado en la Bolsa de Bogotá, con el propósito no solo controlar el poderosísimo grupo empresarial antioqueño, sino de hacerse al control de ese banco, del Bancolombia, el mismo banco que se les había salido de entre las manos 30 años atrás. Esta puja duró 850 días y estuvo llena de demandas, de ataques, de contraataques, hasta que finalmente se llegó a un acuerdo para que se hicieran pasito y se diera por terminada la toma hostil. Sin embargo, en el acuerdo, el que más perdió fue Gilinski, otra vez, porque tuvo que contentarse con un segundo premio de consolación, porque no pudo hacerse al control de Bancolombia y le tocó conformarse con una empresa de alimentos, con Nutresa,
que quedó en sus manos. El acuerdo plantea primero el fin de los enroques. ¿Y qué eran los enroques? Eran estas operaciones cruzadas que tenía el GEA entre distintas compañías, en donde los unos eran accionistas de los otros. Por ejemplo, Sura era dueño del 36% de Nutresa. Nutresa era dueño del 13% de Sura. Argos del 10% de Nutresa y Nutresa del 12% de Argos. En el caso de Bancolombia, que era la joya de la corona, el grupo Sura es su accionista mayoritario con casi 46%. Del mismo modo, Sura es el mayor accionista del grupo Argos, con un 35% de sus acciones. Estas operaciones cruzadas les permitía tener el control de todo este tejido empresarial. Estas operaciones cruzadas hicieron agua con la llegada de los Gilinski. El acuerdo firmado por las partes para frenar la toma hostil le entregó a los Gilinski la empresa Nutresa. Y eso significó que Argos y Sura tuvieran que entregar 45% de sus acciones en Nutresa a la familia Gilinski, que era la nueva propietaria. Y a su vez, el grupo Gilinski tuvo que entregar las acciones de Sura, que había conseguido a lo largo de las diferentes OPAs que se presentaron durante la toma hostil y que llegaron a representar el 31% de Sura. Ahora, la gran noticia que ha sorprendido a muchos es que el grupo Gilinski y su socio árabe ha decidido sacar a la venta esta empresa que recibió producto de este acuerdo y que evidentemente la familia Gilinski consideró siempre como un premio de consolación. En A Fondo hicimos muchos podcasts, hicimos 6 podcasts sobre esta toma hostil porque nos parecía que era no solamente una noticia que había que explicar muy bien, sino porque reflejaba cómo es que funciona en Colombia el poder económico. Y lo hicimos siempre de la mano de Primera Página, uno de los medios independientes económicos que más de cerca registró todo este proceso. Hoy tenemos aquí en A Fondo a Héctor Mario Rodríguez y lo trajimos porque precisamente él fue el primero que nos dijo en su momento que los Gilinski iban a terminar vendiendo rápidamente Nutresa, porque ellos no eran empresarios de alimentos, sino unos especuladores. Bienvenido, Héctor Mario. De entrada, lo felicito porque usted atinó, le pegó al palo. Usted dijo que si el premio que recibía Gilinski era Nutresa, después de esta toma hostil, Nutresa iba a ser rápidamente vendida. Y eso es lo que está empezando a suceder. ¿Qué hubo, María Jimena? Pues para mí no es sorpresa, porque en algo lo habíamos anticipado lo que iba a pasar. Segundo, no estoy totalmente de acuerdo con la presentación de que esas sean las cifras del negocio que se plantean y que se vaya a vender totalmente el grupo Nutresa, porque el comprador va a tener el mismo problema que tenía hace 3 años cuando se hizo la primera oferta, y es que no a todos les gustan todos los productos que tiene Nutresa. Es decir, se van a vender unidades de negocio. Nutresa tiene 8 unidades de negocio. Entonces, van a tener el mismo problema los compradores que tuvieron hace 3 años, y es que no a todos les gustan los productos derivados de la leche, no a todos les gustan los productos cárnicos, y van a meterse en los negocios afines a ellos. Si el comprador es Nestlé, pues a sus asuntos afines a leche, a café, cosas como esas. Lo mismo pasa con Unilever, y lo mismo pasa con el que yo creo, no, esto no está ni confirmado y puede que esté descachándome en mi apreciación. Yo creo que el comprador va a ser Mondelez.
Entonces, y Mondelez no es la primera vez que está en esta puja, porque fue el primero al que le tocaron la puerta para que se quedara con Nutresa. Y no fue Gilinski, curioso, sino el grupo empresarial antioqueño. Usted se refiere al momento en que se inició la toma hostil por parte del grupo Gilinski, que el grupo empresarial antioqueño fue y tocó las puertas de esta multinacional para ver si lo acompañaba como socio y así poder enfrentar la toma hostil de los Gilinski, que buscaba hacerse al control del grupo empresarial antioqueño. ¿Por qué no nos explica? Cuando sucedió la OPA, en ese momento, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿cuál es y aquí lo explicamos varias veces, ¿por qué el grupo empresarial antioqueño no pudo ir a una contra-OPA o darle pelea a Gilinski? Porque no tenía con qué. No tenía con qué. Entonces, no tenía con qué era porque Sura tiene unos problemas complicados en su estructura financiera para dar ese paso, no tenía el dinero. Segundo, Nutresas menos ni el entrecruce que tenían. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de buscar un aliado para enfrentar a Gilinski. Y ahí fue cuando aparecieron dos esencialmente en ese momento, que fueron Nestlé y Mondelez, y estuvieron mirando. Y por eso digo, hay un problema que en ese momento se detectó y hoy es el mismo. Vuelve otra vez. Y es que al ver todo, no nos interesa todo el monstruo, sino pedacitos o partes, unas unidades que son afines a nuestros productos o nuestros negocios. Y ahí están dispuestos a meterse. Por eso las cifras no cuadran con los 2.000 y los 3.000, 4.000 o lo que quieras, porque el asunto es que van a ofrecer por pedazos, van a desprezar a Nutresa. Entonces, esa es la esencia, pero y lo que decíamos, o lo que decía María Jimena en la presentación está muy bien. El problema es que se conformaron por el que no iban. Acuérdense el famoso cuento que hicimos en la primera intervención. Pero ¿por qué no nos explica, Héctor Mario, cómo es que después de semejante puja que se dio y que tanto conmovió el país económico y que conmovió también a la bolsa, cómo es que 6 meses después el grupo Gilinski, tras un acuerdo en el que todos se sentaron a la mesa y donde todo parecía que estaba bien, decide vender el activo que terminó en sus manos, la empresa Nutresa? La única razón para que haga eso es porque realmente no era esa la empresa que querían tener en sus manos, sino que les tocó consolarse porque lo que querían era Bancolombia. ¿Es así? Porque era la forma, o sea, esta fue la forma en que se resolvió el lío. Es porque cada uno decidió, me quedo con lo que más tengo, en donde tengo más participación, donde tengo más acciones, nos repartimos el marrano y cada cual se queda con su parte. Pero hay que recordar, y volvamos al origen de esto. Nuestro famoso primer podcast se llamó El Gambito de la Dama, que es la famosa jugada de ajedrez. Entonces, cuando los Gilinski iniciaron la puja, incluso se creía que iban por Argos, que tampoco entró ni nada de estas cosas, pero desde un principio dijimos, va por Bancolombia. O sea, Gabriel Gilinski oía en la cocina, siendo niño de 10 años, de lo de siempre, su papá, vamos a ser dueños de Bancolombia. Esta historia la hemos contado aquí varias veces, pero es bueno volverla a contar, Héctor Mario, porque explica muy bien qué significaba Bancolombia para los Gilinski. Contemos la historia de cómo fue que ellos compraron hace casi que 30 años el banco y cómo se les salió de las manos después. A ver, lo compraron, que ahí es donde entra también en la historia, que no les gusta por ahí a unos medios que yo la mencioné. George Soros, por ejemplo, fue uno de los financistas y varios bancos. Como siempre y como en esta operación, Gilinski no tiene
el bolsillo para hacer estas operaciones, ni el Banco de Colombia, ni esta de Nutresa las tenía, entonces siempre tiene que buscar apalancamiento, el que le ponga los recursos. En esa ocasión lo pusieron varios bancos y segundo la puso George Soros también muy claramente. Se quedaron con el Banco de Colombia, que el Estado colombiano salió a decir, lo pongo en venta, se quedaron en eso y luego en medio de la forma en que querían sacarlo adelante y todo, una fusión con el BIC, y ahí llegamos a la unión con el grupo. Era el Banco Industrial Colombiano, que era el banco del Grupo Empresarial Antioqueño. Entonces viene la famosa fusión y los dos se dieron cuenta que no estaban hechos el uno para el otro, como ahora también, y terminaron una pelea de padre y señor mío, recuerden, que se resolvió finalmente también por hagámonos pasito, por un intercambio de dinero, y la disputa finalmente hizo que Gilinski se fuera con su dinero y el otro se quedara con el BIC, que ya se había fusionado con el Banco de Colombia y había nacido Bancolombia. Esa es la esencia de la jugada. Entonces, y usted dice que entonces Gabriel Gilinski nació bajo la idea de papá diciéndole vamos a ser dueños de Bancolombia. Porque nos sacaron así a juro. Sí, porque les tocó arreglar. En esa ocasión, como en esta, arreglaron por lo peor. O sea, no arreglaron, no quedaron satisfechos. Quedó el resquemor de que eso iba a pasar y que algún día ellos iban a poder entrar, que algo que se creía imposible por el famoso entrecruce que se armó en el Grupo Empresarial Antioqueño. Entonces ellos esperaron años, esperaron que tuvieran dinero y la posibilidad de financiarse y dieron el golpe cuando encontraron que el Grupo Empresarial Antioqueño tenía todas las debilidades para hacer la operación. Pero también le salió mal. Sí, no salió mal, sino que salió como no estaba planeada y era que en medio, la puja podía haber seguido. O sea, hoy estaríamos, si no se hubiera hecho el acuerdo de hagámonos pasito entre las dos partes, hoy estaríamos esperando que se resolviera la demanda ante la Superintendencia de Sociedades, que se declarara que había un conglomerado económico y que tenían que desmontar todas las operaciones y todo. Sí. Hubiera sido un lío de padre y señor mío, y todavía tendríamos a un Gilinski teniendo acciones de Sura y acciones de Nutresa, no se hubiera hecho el intercambio y estaríamos en un proceso de espera, una batalla legal que podía haber pasado años y pudiera haber acabado con las empresas, como iba. En la serie de podcast que hicimos sobre esta toma hostil del grupo Gilinski para hacerse al control de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño, usted sostuvo que la compra de la revista Semana era parte de la estrategia para hacerse a Bancolombia. ¿Lo sigue sosteniendo hoy? ¿Y por qué se comprueba? Porque, como contamos, Gabriel Gilinski siempre recibió el mensaje de que vamos a ser dueños de Bancolombia y vamos a hacer esto y vamos a retomar y estas cosas. Y cuando se lanzó la OPA dijeron que es que hace 8 meses eso no estaba en nuestras cabezas y que no sabíamos y que yo no sé qué, para justificar la compra de Semana. Y obviamente que ese era el brazo armado para poder enfrentar. Tan se volvió brazo armado que mientras, porque es que volvemos otra vez a la historia de las hermanitas de la caridad, tan sucedió así que el colombiano fue comprado para hacer el contrapeso. Por el señor dueño de Alcosto, que es uno de los mayores accionistas de Sura y demás. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos a que, por ejemplo, los dos medios, hoy cualquiera que vaya a ver las cifras del colombiano y demás, el colombiano está viendo a ver cómo salen de él y qué podemos llegar a la conclusión de Semana. ¿Que se van a vender? O sea, que ya no les sirve a los Gilinski. Ya no es el objetivo real, o sea, no es el objetivo. O sea, que puede vender Gabriel Gilinski Semana. Creería yo, o sea, yo creería, además viendo la forma en que los medios están sufriendo, porque esto es ya el negocio de los medios. Esos medios grandes, digo yo, como están confeccionados y todo, es una complicación muy grande mantenerlos. Y es que los Gilinski, a pesar de lo que dice la gente, no son empresarios.
ellos son especuladores y financistas. Y uno lo ve en la conformación de sus negocios, en la forma que han actuado siempre. Ellos han comprado como empezaron. La primera compra que contamos aquí también del HSBC, compró la operación en Colombia, un banco quebrado y chiquito, crearon el Banco Andino y de ahí dieron el salto a comprar Banco de Colombia y estas cosas. Y lo mismo hicieron con el banco que compraron en Londres, lo mismo hicieron con las operaciones del HSBC cuando tuvo que salir corriendo aquí por las operaciones de lavado en toda la región, se quedaron con esas operaciones. Entonces, y lo mismo pasó con el negocio de Pacífico en Panamá. Y consiguieron luego quien financiara la compra del proyecto y estas cosas, y ahí fue donde salieron los recursos multimillonarios que fueron conformando, digamos, lo que hoy es... ¿Pacífico qué es? Pacífico es la famosa base, creo que es Edwards de Panamá, que era una base militar estadounidense, cuando hubo el famoso acuerdo de salida de Estados Unidos de Panamá, quedaron estas operaciones. Un aeropuerto gigante, que era el segundo de Panamá, y unos lotes impresionantes donde construir. Ellos se dieron cuenta que eso tenía un valor impresionante y lo compraron y empezaron a desarrollar. Yo siempre hago el parangón, y es algo muy parecido a Serena del Mar, en Colombia. Muy parecido. Entonces, Serena, que también está en la familia Jaime, ¿no? Entonces, que esos eran lotes inmensos de propiedad de la familia Jaime, que desarrolló Morros y toda esa parte del norte de Cartagena. Lo mismo pasó acá. Entonces, ellos montaron este cuento y lo lograron vender a unos ingleses y a unos árabes. Entonces, esa es el origen de la caja para hacer esta operación. El origen más cercano para hacer esta operación, pero no solas, porque acuérdense que entraron ahí los emiratíes y ahí es otro cuento. Pero entonces, vamos a eso. Estamos hablando de compras de oportunidad. Todo el engranaje de la conformación del negocio de Jaime Gilinski es eso. Uno no ve a Jaime Gilinski poniéndose un delantal y un sombrero y hacer galletas Noel. Ese no es el negocio de ellos. Entonces, y vamos al segundo punto, que es la otra comparación que yo hago. Esta fue la toma hostil más aguerrida y más impresionante que ha habido en Colombia. Fue buena, así no les guste a muchos, fue buena porque... Para la bolsa. Y para las inversionistas y para todos, porque pasamos de un precio deprimido, unas empresas que no repartían dividendos. Ahora, si ustedes vieron el año, eso fue una locura. En marzo parecíamos estar fulgurantes en medio de la crisis económica que estamos viendo, con unas compañías, dividendos, readquisición de acciones, dándoles a los accionistas minoritarios lo que nunca les dieron. Sí. Entonces sí hubo un cambio en ese y varios otros puntos. Para entender este cambio, explíquenos qué era lo que había antes con los enroques y cómo funcionaba el sistema de enroques y de dónde surgió, porque tengo entendido que no es un invento propiamente de los paisas. El origen es Jaime Miquelsen Uribe. Volvamos a la historia, ¿no? Entonces, el origen es que en los años 70, cuando Jaime Miquelsen Uribe y otros empresarios, porque no fue el único, hubo 3 grupos, porque aquí lo vimos en Bogotá con el Banco de Bogotá, acuérdense el enfrentamiento entre Cortés y Luis Carlos Sarmiento por el Banco de Bogotá, se dieron cuenta que estas empresas no tenían dueños sólidos, sino que era muy... diseminado el control. Entonces, porque a la gente, acuérdense el famoso cuento ese de que a los niños les regalaban una acción desde que nacían. Entonces todo esto era propiedad de todo el mundo y todo el mundo que qué rico, y tenía demasiados, pero en verdad no controlantes. Y vinieron los famosos cuentos del control de ventanilla, y era que la gente se dio cuenta, deme el poder de sus acciones y yo las controlo, y ahí fue cuando vinieron a controlarlas. Eso, así se tomaron Bavaria. En Santo Domingo, aquí no hay santos, ¿no? Aquí todos se metieron en este mismo cuento. Jaime Miquelsen Uribe, el grupo Bogotá, que fue Sarmiento, y el otro reaccionó en las mismas condiciones, cogiendo el ahorro del público
y dándolo Michelsen. No, el grupo Cortés. Fueron los dos. Aquí hubo dos pecadores. No hablemos aquí de bonitos. Aquí no hay hermanas de la caridad en todos estos negocios. Entonces, ese fue el origen. Cuando los paisas se dieron cuenta que les habían tomado las principales empresas, que no fue, bueno, acuérdense que el grupo Ardila se tomó Coltejer, por ejemplo, RCN. Sí. Bueno, no hagamos larga lista. Entonces, Michelsen se tomó. Y Michelsen se tomó a través de los fondos de inversión, se tomó la mayoría de las compañías paisas, y entonces hasta que llegó un momento que dijeron, bueno, hagámonos. Hubo un famoso acuerdo, eso está incluso en una escritura pública, devolvámonos pedazos. Y fue el mismo acuerdo que hubo hace 4 o 5 meses entre Gilinski y el grupo empresarial antioqueño. Oiga, usted tiene unas acciones, repartámonos mejor esto así, dividámonos esto, creemos una sociedad aquí para entrecruzar y devolvámonos las partes y quédese con Nutresa y nosotros déjenos quedarnos con lo otro. Y llegaron a ese acuerdo para desenredar este pleito, que este pleito iba en manos de abogados. Las priellas, lombanas, ay, bueno, entonces ese es el asunto. Entonces, esa es la explicación básica del origen del famoso sindicato antioqueño, es que ellos dijeron, bueno, busquemos un mecanismo por el cual entrecrucemos las inversiones de cada uno. Yo te controlo a ti, tú me controlas a mí, él controla al otro, y así los hacemos posiblemente invulnerables. Con el paso del tiempo, muchas de estas compañías fueron a bolsas internacionales y demás, y ahí les exigieron que diluyeran su control. Entonces ya se volvieron más vulnerables y ya no tenían el control absoluto. Ya ahí en el grupo empresarial antioqueño no funciona, por ejemplo, lo que pasa en Sarmiento. En Sarmiento hay empresas que son el 80 y el 90% controlados por Luis Carlos Sarmiento. En cambio ahí vimos en los famosos cuenticos que las cuentas apenas escasamente daban el 50%, se quedaron sin control absoluto, y ahí fue el hueco que aprovechó Gilinski para lanzar la OPA. La posibilidad de que Mondelez, que realmente es Nabisco, pueda hacerse apartes de Nutresa está siendo comparada con la adquisición de Nabisco, una empresa americana más importante de la década de los 80, que fue objeto de una de las tomas hostiles más importantes que se han vuelto casos de estudio y que se consideró como una de las transacciones más costosas de la época, porque movió más de 24.700 millones de dólares. Fue usted el que ha dicho que el caso Nabisco, que todo el mundo conoce, se parece a la posible compra por separado que está planteando el Grupo Nutresa. ¿Por qué no nos explica por qué se parece a esa toma hostil de hace tantos años que se produjo en Estados Unidos a Nabisco? A ver, ese lo hice yo, porque lo hice desde el comienzo, es porque ese ha sido uno de mis textos favoritos. Ese libro se llamó, en su época, en los 80, se llamó Bárbaros a la Puerta, Barbarians at the Gate, y fue un libro de los más vendidos, porque por la magnitud de ese negocio, estamos hablando que 24.000 millones de dólares en su momento, en los años 80. ¿Qué eran esas compañías? Eran curiosamente muy parecidas a lo que había en Nutresa, por eso yo los comparo, porque Nabisco era una conformación de 2 empresas gigantes, una de cigarrillos y otra de alimentos. Era como una combinación de Coltabaco con Nacional de Chocolates. Cuando todavía no era Nutresa, el eje de este negocio era Nacional de Chocolates, que es hoy Nutresa. Entonces, en Estados Unidos, esas 2 compañías se fusionaron y crearon la gran Nabisco. Eso se convirtió en una mega industria impresionante, pero se deformó porque los ejecutivos, al igual que en Colombia, pasaron a controlar la compañía. Entonces, tenían hangares más grandes
que una compañía de aviación de Colombia. O sea, tenían azafatas por montones, pilotos, jets, todas esas cosas. Entonces eso se volvió unas mega empresas de las que vivían en los ejecutivos. Se llenaban las arcas, bonos, cosas como estas. Y entonces llegó un fondo, el fondo, uno de los gestores de inversiones más grandes del mundo, también otro que llega sin redato de conciencia a romper donde sea. KKR, Kravis Colbert y yo no sé qué, ese fondo llegó y dijo, compro, y la compró en la toma hostil más grande de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Vender los aviones, desprezar, quitó la compañía de cigarrillos, que ya habían empezado en Estados Unidos a decir que el cigarrillo, a prohibirlo y estas cosas ya no era negocio. Entonces empezaron a vender, y vendieron por pedazos. ¿Y cuál es la principal atadura del cuento? Que adivinen cómo se llama hoy Nabisco. Mondelez. Bueno, ¿entendés por qué la atadura tan facilita? Y ahí Mondelez estuvo en las primeras conversaciones el día que se hizo la OPA. El grupo empresarial antioqueño tocó puertas. Necesito socio para enfrentar a los Gilinski. ¿Quién? Y ahí fue cuando le dijeron, no, tú eres muy linda, pero tus piernas no me gustan, entonces quítate las piernas. Y cosas como esas empezaron a despreciar. ¿Qué es lo que va a comprar entonces Mondelez? No, pues todavía no lo han dicho. O sea, lo que estoy hablando es, por más de que yo tengo buenas fuentes, esas fuentes no han soltado prendas sobre el asunto. Todo lo que se ha hablado es especulación. Y lo mismo, la mitad de lo que yo estoy diciendo de la operación ahorita es que yo creería que todo apunta para allá. ¿Por qué? Porque uno ve a un Mondelez que después de esa tocadura de puerta que le hizo el GEA en su momento para el inicio de la ópera, empezó a tener una presencia inusitada en Colombia que nunca tuvo. Y ya empezó. Porque hay pre-release, cosas de que tengo nuevo ejecutivo, que miren mis resultados, que yo no sé qué. O sea, está presente se está en Colombia. vendiendo. Sí, claro, se está vendiendo en Colombia, en los medios. Entonces yo creo que puede ser el mejor socio, pero como dije, a Mondelez no le interesa, por ejemplo, los cárnicos. Entonces, nada, que a mí yo no quiero salchichas cenú, yo no quiero tales negocios, no me lo venda. Y ahí es donde van a tener que mirar cuáles son las mejores unidades de negocio que pueden vender y a qué precios. Bueno, se ha dicho que la familia Gilinski va a ganar 3 veces, incluso 4 veces más de lo que invirtió en la compra de Nutresa. ¿Es así? ¿Usted tiene esas cifras? No se sabe, porque han dicho pues que van a ganar no sé qué 3 veces. Sí, hay gente que más 4 veces, sí, pero como estamos hablando, y ellos lo han dicho, es que nadie ha dicho que van a vender Nutresa, dicen unidades de negocio. Unidades. O sea, que los Gilinski se pueden quedar con algo. Con Nutresa y vender. Yo vendo mi parte cárnica. ¿Quiere mis productos lácteos? Tome. ¿Quiere mis chocolatinas? Tome. Eso es lo que van a hacer. Así de clarito. ¿Y para qué les sirve quedarse con Nutresa no, si pues, no tienen porque nada no pueden por vender todo. Eso es como la casa de uno. Si uno dice, no, puedo vender, pero a mí no me interesa su garaje o algo así, entonces me toca quedarme con eso. O sea, en verdad van a vender lo que es vendible y van a aprovechar la coyuntura para venderlo. Que es lo que yo digo, ellos no son hermanitas de la caridad. No estamos hablando aquí de ninguno de ellos de que yo estoy haciendo esto, los que dicen que el empleo y que van a acabar con una empresa colombiana. Sí, ¿qué le dice a toda la gente sí. que dice que entonces van a acabar con el empleo, que con falso, una empresa no, porque colombiana? Es que, ¿quién sería que, cuando Sarmiento compró El Tiempo, ¿cuántos periodistas echó? Semana. ¿Cuántos periodistas echan cuando Gilinski lo... bueno. Entonces, lo mismo, el colombiano, o sea, es que es para que pongamos nombres, ¿no? Porque dicen, es que, tales, no. Sarmiento, ¿esto no es negocio? Van para afuera los periodistas. Aquí, el edificio, vamos al cuento del edificio. El edificio del Espectador y del Tiempo. Y el Tiempo, y el de Semana. Era lo único que valía de Semana. Entonces no vengamos con cuentos. Semana, para afuera. También lo mismo. El colombiano, vamos a la contraparte, porque Medellín, como es donde más lloran, entonces vamos allá. Entonces el señor de Alcoso, que fue el que quedó con el colombiano. ¿Qué se llama cómo? Manuel Santiago Mejía, nada menos. Entonces señores, compró el colombiano, lo compraron, además sin el lote del edificio, porque ese era el negocio. Es que estamos hablando de eso. ¿Cuál era el negocio de Semana y el activo mejor?
El edificio de semana. ¿Cuál era el del tiempo? El edificio del tiempo. ¿Cuál era el mejor negocio y el activo más valioso del colombiano? El lote para hacer un edificio gigante. Y lo sacaron y echaron 70 periodistas del colombiano. Entonces, ¿cuáles señores generadores de empleo y cuáles? No, si el negocio no da, cortan porque no está dando. Entonces, ¿cuál es el cuento ahorita? Y ahí verán, si venden Noel o venden las chocolateras o lo que sea, o el café, y lo venden, y la compañía que lo compra dice, oiga, el negocio no me da porque yo sí tengo una planta en tal lado y todo, y no necesito la de Colombia o lo que sea. Okay. ¿Y quién votó? ¿Quién votó a la gente? No fue Gilinski. Después de todo lo que usted ha visto, de todo lo que ha reporteado, de lo que ha investigado, de lo que ha informado, ¿usted cree que hasta aquí llegó esta pelea? ¿O por el contrario, piensa que todavía a esto le faltan varios capítulos que tienen que ver, desde luego, con la posible decisión de la familia Gilinski de volver en otro momento a hacer una toma hostil con el propósito de hacerse a la joya de la corona, que es Bancolombia? Bueno, y hablemos de lo último, Bancolombia. Bancolombia era el origen de esto, cuando nosotros hablamos del famoso gambito de la dama, que es la jugada de ajedrez en donde uno hace una jugada para un lado pero va para el otro. Era eso. Empezaron atacando a Nutresa, se quedaron con ella porque les tocó seguir ahí. Era una forma de controlar Sura y era la otra forma de metérseles adentro. Pero en verdad volvamos a lo mismo que hablamos desde un comienzo. Bancolombia. Y yo no he descartado, señores, que Bancolombia siga en la lista de prioridades para esa toma. O sea que vamos a ver. Vamos a ver. De pronto nuevo. Puede haber más sangre en la arena. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.